Emiliano Zapata es una figura icónica de la Revolución Mexicana. Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, México. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la dificultad, pero también por un fuerte sentido de familia y comunidad. Provenía de una familia campesina, eran agricultores. Zapata creció en un ambiente de trabajo rural y lucha constante por la tierra. Fue el noveno de 10 hijos nacidos de su padre Gabriel Zapata y su madre Cleofás Salazar. Su familia vivió en una pequeña granja, donde cultivaban maíz, frijoles y otros cultivos. Los padres de Zapata eran ambos de ascendencia indígena y española, y él se enorgullecía de su herencia mixta. Recibió poca educación formal, pero aprendió a leer y a escribir de su madre. Desde joven, Zapata trabajó en la granja familiar y también ayudó con el cuidado de sus hermanos menores. Era conocido por su fuerte sentido de justicia y su deseo de proteger a su familia y comunidad de los abusos de los terratenientes ricos. La lucha de su comunidad por la tierra influyó profundamente en él, moldeando sus futuras acciones. Las experiencias de la infancia de Zapata moldearon sus creencias políticas y acciones posteriores, y se convirtió en una figura líder en la Revolución Mexicana, luchando por los derechos de los campesinos y la redistribución de la tierra. La juventud de Emiliano Zapata estuvo marcada por su participación en la lucha contra el régimen porfirista y la defensa de los derechos de los campesinos. Zapata comenzó su vida de lucha como un joven defensor de los derechos de los campesinos. En una ocasión, lideró a un grupo de campesinos en un audaz robo de caballos a un hacendado local que había despojado a los campesinos de sus tierras. Esta acción lo consolidó como un líder local. En 1897, a los 18 años, Zapata se unió al movimiento armado contra el gobierno de Porfirio Díaz. Participó en varias batallas y escaramuzas contra las fuerzas gubernamentales. En 1906, se unió a las luchas campesinas locales contra los terratenientes que despojaban a los campesinos de sus tierras. Su carisma y habilidad para organizar a los campesinos lo llevaron a ser un líder natural en estas luchas. En 1909, fue elegido presidente de la Junta de Defensa de Anenecuilco, su pueblo natal. Zapata se dio cuenta de que la lucha armada era necesaria para lograr la justicia y la igualdad para los campesinos. Maderismo. En 1910, apoyó a Francisco I. Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, creyendo que Madero cumpliría con la promesa de devolver las tierras a los campesinos. Se unió al Ejército Libertador del Sur, liderado por Pascual Orozco y Francisco I. Madero. Zapata se convirtió en uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, luchando por la reforma agraria y la justicia social. La juventud de Zapata estuvo marcada por su valentía, su pensamiento estratégico y su compromiso con la causa de los campesinos. Se convirtió en una figura legendaria de la historia mexicana, conocido como el caudillo del sur. La carrera de Emiliano Zapata fue marcada por su liderazgo en la Revolución Mexicana y su lucha por la justicia social y la reforma agraria. Aquí hay algunos hechos claves sobre su carrera. Plan de Ayala y encuentro con Francisco Madero. En 1911, Zapata se reunió con Francisco I. Madero en Ciudad de México. Durante esta reunión, Madero intentó convencer a Zapata de que abandonara las armas a cambio de promesas de reformas agrarias. Sin embargo, Zapata, desconfiado de las promesas vacías, insistió en que las tierras fueran devueltas a los campesinos antes de deponer las armas. Esta desconfianza marcó el inicio de su ruptura con Madero. En 1911, desilusionado con Madero, Zapata proclamó el Plan de Ayala, en Ayoxustla, Puebla, que exigía la restitución de las tierras a los campesinos y declaraba a Madero traidor de la revolución. Zapata se convirtió en el líder del Ejército Libertador del Sur después de la muerte de Orozco. Este documento es la esencia de su ideología, proponiendo la expropiación de tierras para los campesinos.
Esta acción cimentó su posición como líder de los agraristas y su compromiso con la reforma agraria. Zapata creía firmemente en la justicia social y en la necesidad de devolver la tierra a quienes la trabajaban. 1912, Zapata y su ejército tomaron la ciudad de Cuautla, lo que marcó un punto de inflexión en la revolución. 1913, Zapata y Madero se unieron contra el golpe de estado de Victoriano Huerta. Formación del Ejército Libertador del Sur, Zapata organizó un ejército compuesto principalmente de campesinos. Utilizó tácticas de guerrilla para luchar contra los federales y otros enemigos. Conocido por su habilidad para moverse rápidamente y golpear de manera efectiva, Zapata se convirtió en una figura temida y respetada. 1914, Zapata y su ejército tomaron la Ciudad de México, lo que llevó a la renuncia de Huerta. Alianza con Villa, en 1914, se alió con Pancho Villa en un esfuerzo conjunto para derrocar al régimen de Victoriano Huerta y para tomar la Ciudad de México, mostrando la influencia y alcance de su movimiento. Esta alianza se concretó en la famosa Convención de Aguascalientes, donde ambos líderes compartieron un objetivo común, la justicia para los campesinos. Aunque sus métodos diferían, esta alianza mostró la fuerza de su lucha conjunta contra la opresión. A pesar de las alianzas, Zapata también enfrentó conflictos con otros líderes revolucionarios, especialmente Venustiano Carranza, quien se oponía a sus ideales agraristas. 1915, Zapata y su ejército se unieron al gobierno de Venustiano Carranza, pero pronto se desilusionó con la falta de reformas. 1916, Zapata rompió con Carranza y continuó la lucha armada por la reforma agraria. Persistencia de la lucha, Zapata continuó luchando por la reforma agraria, incluso cuando otros líderes revolucionarios comenzaron a consolidar el poder. Implementó reformas agrarias en las áreas que controlaba, distribuyendo tierras a los campesinos. Asesinato. Fue traicionado y asesinado el 10 de abril de 1919 en una emboscada en Chinameca, Morelos, planeada por el coronel Jesús Guajardo, quien actuaba bajo órdenes de Carranza. Guajardo había fingido querer desertar y unirse a las fuerzas de Zapata, atrayéndolo a una trampa. Zapata, como era desconfiado, le ordenó que primero fusile a 50 federales para comprobar su lealtad, y Guajardo lo hizo. Guajardo le ofreció 20,000 cartuchos, un caballo y se entrevistó con él, citándolo después en Chinameca, y fue el domingo, 10 de abril a las 2 de la tarde que el general Zapata llegó a la hacienda junto con sus hombres y lo recibieron con una llamada de honor la banda de guerra 2 veces, y a la tercera lo atacaron a Zapata. Él quiso reaccionar sacando su pistola y tratando de huir, pero su caballo lo tiró al suelo, y así su vida llegó a su fin. La noticia de su muerte fue un duro golpe para el movimiento revolucionario, pero su legado perduró como símbolo de resistencia y lucha por los derechos de los campesinos. Impacto y legado, su muerte no acabó con su influencia. Zapata se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y la reforma agraria. Su lema Tierra y Libertad sigue siendo una llamada poderosa a la acción. La carrera de Zapata estuvo marcada por su compromiso inquebrantable con la causa de los campesinos y su voluntad de luchar por sus derechos. Se convirtió en una figura legendaria de la historia mexicana, conocido por su valentía, pensamiento estratégico y liderazgo. Frases célebres de Emiliano Zapata. 1. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Esta frase resume su actitud frente a la opresión y su compromiso con la lucha por la justicia y la libertad. 2. La tierra es de quien la trabaja. Refleja su creencia en la justicia agraria y su objetivo de devolver las tierras a los campesinos. 3. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Expresa su dedicación a sus ideales y principios, más allá de las figuras de poder. 4. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Un llamado a la acción y a la resistencia contra las injusticias impuestas por las autoridades.
Cultura popular. Zapata se ha convertido en un héroe popular en México y más allá. Su figura ha sido representada en películas, libros y arte. Zapatismo moderno. El movimiento zapatista de Chiapas, que surgió en 1994, toma su nombre e inspiración de Emiliano Zapata. Se cree que Zapata procreó un total de 16 hijos con 9 mujeres, pero también se ha comentado que en realidad fueron 14 las mujeres con las que sostuvo relaciones. Con Inés Alfaro Aguilar procreó a sus primeros 5 hijos, Guadalupe, Nicolás, Juan, Ponciano y María Elena Zapata Aguilar. El 20 de agosto de 1911 contrajo matrimonio con la señorita Josefa Espejo Merino, conocida como la Generala, con quien procreó 2 hijos más, un varón que tuvo por nombre Felipe Zapata Espejo y una niña, Josefa Zapata Espejo. Con Margarita Sáenz Ugalde tuvo 3 hijos, Luis Eugenio, Margarita y Gabriel Zapata Sáenz. Con Petra Portillo Torres, tuvo una hija, Ana María Zapata Portillo. Con María de Jesús Pérez Caballero, nativa de Coahuistla, tuvo a Mateo Emiliano Zapata Pérez. Con Georgina Piñeiro, tuvo a Diego Zapata Piñeiro. Con Gregoria Zúñiga Benítez, tuvo a María Luisa Zapata Zúñiga. Con Luz Zúñiga Benítez no dejó descendencia. Con Agapita Sánchez, tuvo a Carlota Zapata Sánchez. Con Matilde Vázquez, tuvo a Gabriel Zapata Vázquez. Existe la versión de la existencia de otro hijo, José Zapata, de madre desconocida, pero la validez de este último no está completamente comprobada. Desde 1919, su cuerpo estuvo enterrado en el Panteón Municipal de Cuautla. El 10 de abril de 1932, fue exhumado y trasladado a la Plaza Revolución del Sur, ubicada en Cuautla, Morelos, donde fue sepultado en una cripta con una estatua suya colocada sobre el sepulcro. Más adelante, hubo intentos de trasladar sus restos al Monumento a la Revolución, sin embargo, familiares suyos e intelectuales se opusieron porque descansarían junto a los de Venustiano Carranza, quien mandó a orquestar su asesinato. En 2006, un hombre llamado Tomo Terada publicó un texto que cuestiona la versión oficial de la muerte de Zapata en la hacienda de Chinameca. Esta teoría, a pesar de no ser completamente comprobada, fue respaldada por el historiador John Womack Jr., de la Universidad de Harvard, especializado en historia de Latinoamérica, en particular de México y específicamente en el periodo de la Revolución Mexicana y del propio Zapata. Una leyenda en torno a su persona relata que en las noches de luna se le podía ver cabalgando cerca de Anenecuilco, el sitio de su nacimiento. Un corrido escrito en esos días dio una idea de esta situación. La llamada Ruta de Zapata es un proyecto turístico para conocer la historia del llamado caudillo revolucionario y consiste en Cuautla. Puede visitarse la antigua estación de ferrocarril, que sirvió como cuartel zapatista, el Palacio Municipal, donde se veló su cadáver. La Plazuela del Sur, Plaza del Señor del Pueblo, donde descansan sus restos, debajo de una estatua en su honor, y la Máquina 279, que sirvió durante la época revolucionaria. Anenecuilco cuenta con la Casa Museo Zapata, un museo innovador, con la habitación donde nació Emiliano Zapata. Chinameca, restos del casco de la ex hacienda donde fuera acribillado, y cuenta con un museo con fotografías. Tlaltizapán, donde está ubicado el Museo Cuartel Zapatista y el mausoleo a Emiliano Zapata Salazar. Conclusión. La vida y lucha de Emiliano Zapata siguen siendo relevantes hoy en día. Su compromiso con los derechos de los campesinos y la justicia social continúa inspirando movimientos en todo el mundo. Legado histórico. Zapata no solo es una figura histórica, sino un símbolo de resistencia y esperanza para las futuras generaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Emiliano Zapata, un verdadero ícono de la Revolución Mexicana. Su lucha por la justicia y los derechos de los campesinos sigue inspirando a generaciones enteras. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo.
Hasta la próxima, y que el legado de Zapata viva siempre en nuestros corazones.